Vamos a hablar hoy de uno de los profetas menores. Pero con eso que le estoy diciendo a ustedes, ¿habrá un pez que está mojado? Había una vez que un predicador acaba de presentar el Evangelio de Salvación a las personas. Y ese predicador, después de haber dado la enseñanza, un joven exclamó y le dijo: usted habla en su sermón sobre el peso del pecado. Y la verdad yo no lo siento. Yo no siento ese peso del pecado. ¿Cuánto pesa? ¿20 kilos? ¿80 kilos? ¿100 kilos? ¿Cuánto pesa el pecado? Y dice este hombre, el predicador: si usted pusiera un peso de 100 kilogramos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿cree que ese hombre muerto lo sentiría? No. Por gracia y misericordia de Dios. Dice, no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque está muerto. Y el predicador prosiguió y dijo: pues bien, el hombre que no siente el peso del pecado es porque está espiritualmente muerto. Solo para recordar lo que dice la Biblia, en Efesios 2:1, no lo busque, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un hombre muerto no se da cuenta que está muerto. Y con esto, hermanos, quiero hablar de este profeta Jonás. ¿Cuántos hemos escuchado hablar de Jonás? De este profeta. Yo desde chico llegué a escuchar de Jonás. Que Jonás se lo comió un pez grande. Y se lo llevó y lo escupió en una ciudad que se llamaba Nínive. Porque él no quería ir a predicar. Y eso era lo que yo entendía de esa predicación, de ese pasaje. Pero el Señor, en el transcurso de estas 3 semanas, hermano, exhaustivamente, me ha llevado a un versículo en especial. Es el último versículo del profeta Jonás. El último versículo que se menciona ahí. No encuentro mis lentes. Bueno, los necesito. Aquí están. Perdón. Dice este último versículo: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000, ¿sí lo tiene, hermanos? Jonás, en su último versículo. Son 4 capítulos del profeta Jonás. ¿Sí? Dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Dice aquí: hay una ciudad llena de gente que no sabe la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda. Habíamos leído lo que dice Eclesiastés, ¿se acuerdan? Una ciudad que no sabe, y luego dice aquí, y muchos animales. ¿Sí lo leen? Esa parte, yo estaba estudiando y le decía: Señor, ¿qué? ¿Por qué dice y muchos animales? Y hasta hoy en la mañana, el Señor
me dio este entendimiento. Y quiero compartir la escritura del libro de Jonás de esta forma. No sabían lo que era la sabiduría, no sabían si era bueno o era malo. Y ellos vivían en una forma brutal, salvajismo. Unas personas que no saben distinguir entre el bien y el mal. Había brutalidad, había salvajismo. Quiero decirles que Nínive era una ciudad que estaba en el reino asirio. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Lo hemos estudiado. Era una ciudad que estaba en el reino asirio. Nínive no está en Israel. Y esta gente de Nínive eran los enemigos del pueblo de Israel. Y esta gente de Nínive, dentro de su salvajismo, agarraban a los prisioneros, a sus enemigos, ¿sí? Los despellejaban vivos, ¿sí? Por decir algo. Y también una vez vimos que la gente de Nínive tan salvajes eran que ahí fue un inicio de algo que se le llamó o los principios de un tipo de crucifixión. Ahorita se me fue la palabra. Pero agarraban los palos, ¿sí? Y a la gente se los metían debajo de las costillas y los colgaban vivos, empalamiento. Los colgaban vivos. Era una ciudad totalmente salvaje, totalmente salvaje, que no sabía distinguir si hacían bien o se hacían mal, y vivían salvajemente, vivían con una brutalidad impresionante. Y usted y yo, sin Cristo, vivimos esa brutalidad también. Yo quiero preguntarles, ustedes, ¿qué le dirían a esta gente? ¿Qué hubieran hecho con este país? Siendo sinceros. Y aparte de eso, violaban. Aparte de eso, mataban. Hacían las peores atrocidades que usted se puede imaginar esta gente. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Por qué no destruir esa ciudad también? ¿Por qué no destruirla? Eran los enemigos de Israel. Qué tremendo lo que estamos viendo. Juan 3:16 nos declara la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Qué más dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Evangelio no es salvación para todos. El Evangelio no es salvación para todos. El Evangelio es salvación para solo los que creen y obedecen. Y para los que no creen, ¿saben qué viene siendo? Una sentencia de muerte. Y de muerte eterna. Para los que no creen en el Evangelio. Yo el Evangelio, la palabra del Señor, hoy ha venido a esta iglesia, a este lugar, de parte del Señor, para que escuchemos y nos arrepintamos si estamos caminando mal. Y también para que comprendamos y veamos la sabiduría de Dios y la omnipresencia, la grandeza, y veamos que Él es soberano, que Él hace lo que quiere. Quiero llevarlos a un pasaje antes de empezar a leer Jonás, que está en el libro de Hechos.
Ahorita les digo en qué capítulo está. En el libro de Hechos. Y quiero que ustedes vean la actitud de este hombre. Capítulo 14. Perdón, capítulo 9, hermanos, discúlpenme. Capítulo 9. Voy a hablar de esto. Un poquito, unos minutos, y pongan atención. ¿Ustedes se acuerdan cómo era Saulo de Tarso? Era un hombre que era perseguidor. Y la gente que él mandaba apedrear, se la traían a los pies. ¿Se acuerdan? Y él arrastraba gente. Y era una persona que tal vez era brutal, despiadado al matar a los cristianos. Y un día, así como usted y a mí, vino Cristo a él y se le reveló. Y en ese momento, ¿sí?, dice la palabra de Dios que hubo un hombre que se llamaba Ananías, que no es el mismo de Ananías de Hechos 5, sino es otro Ananías, ¿sí? Se le apareció, aquí dice en el versículo 13, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Derecha y busca la casa de Judas, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, ¿qué dijo? Le respondió al Señor: Señor, ¿cómo es posible? Es un hombre que nos mata, es un hombre que mata a los cristianos. ¿Por qué te atreviste a salvarlo? Hubieras acabado con él. ¿No? Fíjense lo que responde este hombre: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho en tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Versículo 17, fue entonces Ananías, entró a la casa y poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo. Fíjense cómo reaccionó este Ananías. Volviendo atrás en la palabra del Señor, pensando en Jonás, cuando Dios le dijo a este Jonás: ¿vas a ir a Nínive? ¿Qué dijo Jonás? Yo después de leer este profeta, yo puedo llamarle el día del gran perdón. Si hay un avivamiento tan grande, ha sido aquí. Y vamos a ver por qué. Acompáñame, por favor, al versículo 1. Me va a tener paciencia. Dios es soberano, ¿verdad? Dios es soberano y para empezar con esto de lo que estoy mencionando, que Dios es soberano, quiero que veamos varios puntos aquí en el profeta Jonás. Número 1, hermanos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Usted ha encontrado en varios pasajes de la Biblia
que vienen las genealogías. Y a veces son capítulos que uno puede decir, qué aburrido leer las genealogías. Porque pues no dices, no, pues es Isaac, su padre Abraham, su mamá es Ana, ellos vienen de aquí, etcétera, etcétera. Y no sabes el motivo o la razón de las genealogías. Aquí, las genealogías en la Biblia, hermanos, reafirman históricamente la historicidad de las Escrituras. Te dicen de dónde son, quiénes son, y aún mismo los nombres de las personas tienen un motivo y una razón. Jonás, lo hemos visto en el discipulado. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan, hermanos? Paloma. Es lo que significa Jonás, mensajero. Y el nombre del papá, ahorita lo vamos a ver, pero muchas personas que han leído el libro de Jonás piensan que es una parábola, que no es verídico, que es algo que uno puede relacionar y las cosas de Dios, pero Dios desmiente eso. A mí lo que me llama la atención es también el nombre del papá. El nombre del papá es Amitai. Y Amitai significa que es el verdadero, veraz. Entonces la palabra de Dios que vemos aquí se está confirmando y una otra vez que lo que sucedió en este libro de Jonás es verídico, 100%. No lo dude. Que cómo fue que el pez se comió a Jonás y fue y lo escupió, hermano, no lo sé, pero lo creo. Ya si cuando esté con el cielo le preguntaré a Jonás, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué se siente viajar adentro de un pez? ¿Verdad? Pero mientras tanto, yo sigo y escudriño la palabra y veo esto. Versículo 2. Le dijo Jehová a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y vas a pregonar contra ella. Dios le dijo a Jonás, y Jonás de Israel le dijo, ve y párate con tu enemigo, ve y párate a la tierra de tu enemigo y vas a hablar en contra de ellos. Dios no le dijo a Jonás, desde aquí habla en contra de esa ciudad, sino ve a esa ciudad y vas a pregonar en contra de ella. ¿Qué es pregonar? A predicar, a gritar, a decirle un sermón de 8 palabras que convirtió a todo un país. A todo un país. Y dice, quiero que desglosen conmigo un poquito esto y veamos la causa de la rebeldía o la rebeldía que vivió Jonás y toda la consecuencia. O usted y yo hemos caminado muchas veces en rebeldía, ¿sí o no? Y la rebeldía trae consecuencias. Y a veces piensas que estás caminando bien, pero no. Si no estás caminando dentro de las cosas de Dios, estás caminando en rebeldía y estás en contra de Dios. Dice la palabra del Señor en Jonás, en el versículo 3 del libro de Jonás. Y Jonás se levantó en rebeldía para huir de la presencia de Jehová. Jonás conocía la naturaleza de Dios, hermanos. Sabe que Dios es perdonador. Sabe que Dios es amor. Y aquí él no quería ir a predicar esa palabra a ese lugar porque sabía que Dios los iba a perdonar. Y Jonás creía que él estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas veces usted dice, es que no lo merece? Nosotros no podemos juzgar, debemos de orar, clamar y obedecer lo que el Señor nos dice. Y dice esta parte de la palabra de Dios, y se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y él estaba aquí. Y dice la palabra de Dios, ¿sí?, que descendió ¿a dónde? A Jope, para huir a Tarsis. Fíjese, iba a hacer
un camino larguísimo hasta Tarsis. ¿Sabe dónde está Tarsis? Por el estrecho de Gibraltar. ¿Sí lo dije bien? Y si no me entendió, ¿verdad? Por ahí, ¿sí? Iba a ir lejísimos. Cuando Dios le había dicho que de aquí donde estaba, subiera a Nínive a predicar. ¿Y él qué hizo? Huyó completamente. Y dice aquí la palabra de Dios que pagando su pasaje, le costó a él, pagó el precio, ¿sí?, de huir. Y dice aquí, entró en esa barca para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora quiero que vean conmigo salteadamente varios versículos que hablan sobre la soberanía de Dios, que aquí mismo en el libro de Jonás, que Dios hizo la creación y la creación misma obedece a Dios, para tener un conocimiento más amplio de esto. Dice versículo 9 de ese mismo capítulo, dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás sabía quién era su Dios, que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Hizo el mar. Y luego dice en el versículo 4, 1:4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. El viento y el mar obedeciendo la voz de Dios. ¿Tú obedeces la voz de Dios? Capítulo 1, versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un pez, un gran pez que tragase a Jonás. Había un animal, un pez que obedeció a Dios. Vamos al capítulo 2, versículo 10, y dice, y mandó Jehová al pez y lo vomitó en la tierra. El pez obedeciendo lo que Dios le dijo. Dice el capítulo 4, versículo 6, y preparó Jehová Dios una calabacera, la misma vegetación, la misma tierra, obedeciendo a Dios. Y dice este versículo 6, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra en su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró en gran manera por la calabacera. Versículo 7, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó insectos, un gusano, porque un gusano es un insecto, para que Dios, absolutamente toda la creación obedece a Dios. ¿Y tú lo obedeces? ¿O estamos como Jonás? Piensa en esto y velo. Velo conmigo, hermano. Dice versículo, voy a seguir leyendo. Perdón, hermanos. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Hermanos, leyendo este versículo, usted se puede dar cuenta, por lo que dice la palabra de Dios, que jamás hubo una tormenta tan fuerte, casi destructiva. Por lo que está diciendo aquí, pensaron que se iba a partir esa nave. Imagínate, las naves de ese entonces, los barcos de ese entonces, tenían algo especial que no eran motores. ¿Saben cómo caminaban o cómo navegaban esas naves? Con velas. ¿Cómo? Con remos. Había gente en las partes bajas de los botes que iban remando. Era gente experta la que iba en el barco. Iban remando, traía tal vez velas. Y una tormenta tan fuerte, tan destructiva, que pensaron que la nave se iba a partir.
Viendo todos estos versículos hasta aquí, me regreso tantito, hermanos, al versículo 2 y recordando esto. Dios da instrucciones precisas. Nunca lo olvide. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y aquí Dios le dio instrucciones precisas a Jonás. En el versículo 3 vimos la rebeldía de Jonás, ¿verdad? Cuando uno toma una decisión en contra de Dios, esa rebeldía trae consecuencias. Y hemos caminado muchas veces en rebeldía, y esa rebeldía a nuestras vidas trae consecuencias, y a veces decimos, Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me sucede a mí esto? ¿Y sabes por qué es? Porque estamos caminando en rebeldía. Versículo 4. Vemos aquí claramente que todo obedece a Dios menos el hombre. Y el versículo 5, vamos a leerlo. Y dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron, fíjense, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Hasta ahí lo voy a dejar. Sabes que cuando caminas en rebeldía, tu pecado no solamente te afecta a ti, sino afecta a la gente que está a tu alrededor. ¿Sí sabían eso? Tu rebeldía afecta a la gente que está a tu alrededor. El hombre tiene una naturaleza rebelde y lo sabemos. Por eso la palabra del Señor lo dice, ¿verdad? Pero aquí en este versículo 5 ves que fue afectada la nave, la gente que estaba ahí. Y tú cuando estás en rebeldía, las primeras personas en ser afectados, ¿quiénes son? Tu familia. ¿Y sabes aparte de tu familia quién es? Tu familia en Cristo. Yo no sé si usted se ha fijado, hermano, pero cuando una persona en la iglesia camina en rebeldía, muchas veces nos afecta a todos. Cuando una persona está en contra de lo que Dios dice, afecta, trae consecuencias. Y en el versículo 5 dice, ¿y por qué lo digo? Porque aquí estos marineros dice que echaron sus pertenencias, ¿a dónde? Al mar para descargarla. Y hay algo aquí que estuve investigando, estuve leyendo, y dice aquí la palabra de Dios que Jonás había que bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Se había echado a dormir. Y a mí me llamó mucho la atención por qué dice echado a dormir. Y leyendo un poco, hermanos, estudiando un poco sobre esto, el que te menciona aquí que Jonás se había echado a dormir, te da a entender que esta persona estaba sedada, estaba inconsciente, como cuando van a operar, decía ahí el comentario, que es como cuando una persona la van a operar, ven que los anestesian, ¿verdad? Para que no se den cuenta de la operación. Y aquí dice que las raíces de estas palabras, echado a dormir, significa que él no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Estaba viviendo la situación, pero estaba totalmente cegado. Por eso dice, echado a dormir. Se había echado a dormir. ¿Por qué no dice que fue y se durmió? Echado a dormir. Cuando tú estás caminando en pecado,
Cuando tú estás caminando en rebeldía, no te das cuenta de las afectaciones que puede traer tu pecado, tu rebeldía y tu consecuencia. Primeramente, ofendiendo a Dios. Segundo, a tu familia, porque también se ofende a la familia y se lastima a la familia y también te los llevas de encuentro y hasta los hermanos de la iglesia te los puedes llevar de encuentro. Qué tremendo cuando uno no obedece a Dios y uno hace lo que bien le parece. Qué tremendo. No estás consciente de lo que pasa a tu alrededor. Ya tiene, yo creo que casi ya 20 años de esto que les voy a decir. Yo tenía, fue como en el 2005, no voy a mentir, fue en el 2005. Yo tenía un precioso carro deportivo, gris, 2 puertas. Era un Chevy Pop, ¿no? Y ese carro estaba seminuevo, lo compré nuevo. Y un día, ¿saben qué decidí hacer? Venderlo. Vendí ese carro y dije, sin necesidad, porque el carro estaba bueno, dije, me voy a comprar otro carro. Y fue a la agencia y me compré un carro. ¿Qué carro creen que me compré? ¿El del siguiente nivel? No. Me fui y me compré un carro de lujo. Sí, un carro de lujo. Y llegué a mi casa, escuche bien, hermano. Llegué a mi casa sin consentimiento de mi esposa, porque yo estaba casado, y me dijo mi esposa, ¿y eso? Dije, me lo compré y es para mí. Palabras más, palabras menos. Yo estaba caminando en rebeldía. Dice la palabra de Dios, ¿andarán dos juntos si no se han puesto de acuerdo? Era una Altima. Me gustaba mucho ese carro. Y luego esa rebeldía, a los pocos meses me trajo consecuencias. Porque ese carro se me descompuso en Estados Unidos. Y yo no me daba cuenta. Y esa rebeldía por la cual yo viví, me trajo consecuencias económicas. Porque aparte de pagar la mensualidad, tenía que pagar las reparaciones. Escuche bien lo que le voy a decir. Ya no estaba afectando yo a mí mismo, yo ya estaba afectando la economía de mi casa y como a mí no me alcanzaba ya, ¿qué creen que pasó? Afecté la economía de mi papá, de mi mamá y de mi hermana. A ese grado. Por caminar en rebeldía. ¿Y qué creen? Yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta. Cuando tú estás caminando en rebeldía y van y te advierten, hijo, estás mal, hija, vas mal, endereza tus caminos. A veces como padres solapamos la rebeldía. Y eso está mal. Tienes que poner tú un hasta aquí, de aquí no pasas, mi chavo. ¿Me explico? Voltea tus ojos a Dios. ¿Hasta dónde te lleva a ti la rebeldía o te ha llevado la rebeldía? La rebeldía trae consecuencias. Y este hombre, Jonás, él estaba totalmente aletargado, estaba echado a dormir, no se daba cuenta del problema tan grande que se había generado por su desobediencia. Y dice el versículo 6,
Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Fíjate, hasta este hombre, un no creyente, diciéndole al profeta, arregla tu relación con Dios. Le está diciendo, levántate y clama a Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Y qué hizo Jonás? No se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta de su rebelión, porque yo tampoco me di cuenta de mi rebelión, porque mi rebelión me llevó a que me diera hipertiroidismo, mi rebelión me llevó a que me diera, no me acuerdo qué otra cosa, y yo no me daba cuenta de que Dios estaba tratando conmigo porque yo estaba cegado en mi rebelión. Y la gente me decía en mi trabajo, avergonzando yo a Dios en mi trabajo, y no me daba cuenta, porque me decían, pues no que tus papás son pastores. Así me decían. No que vas a una iglesia y ve todo lo que te pasa. Y créanme, delante de Dios se los digo, yo no me daba cuenta, porque estaba caminando en rebeldía. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuántas veces han reaccionado y se han dado cuenta, Señor, estoy caminando mal, ayúdame? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto pueblo de Dios está cayendo en rebeldía, que están en contra de Dios y no se dan cuenta? Están cegados, están aletargados, están como si estuvieran sedados. ¿Cuánta gente hay así caminando? Yo me pregunto, hermanos, ustedes saben bien que hay mucha gente afuera en la calle, pero cuando uno tiene en su corazón al Señor, ves a la gente y preguntas, ¿qué pasará con esa gente? Porque es la gente que está a tu alrededor. Vas a un mall, vas a una plaza, vas al súper, vas a la farmacia, vas a tu trabajo y hay gente y la gente sabe que Cristo viene, que Cristo es real. ¿Se lo has predicado? ¿O te son indiferentes y no quieres predicar al Señor? Porque también tenemos un llamado a predicar la palabra del Señor y es muy fácil predicar desde aquí. Porque estás predicando a la gente que conoce de Dios. Pero a ver, parémonos allá afuera a predicar el Señor. Qué difícil es. Qué difícil es. Pararte. Yo me imagino parándome aquí en la plaza esta que está aquí en la esquina y diciéndoles el sermón de Jonás. ¿Saben cuál fue el sermón de Jonás de 8 palabras? No. Dijiste una palabra nada más. No dijo jamás, arrepiéntanse. El sermón de Jonás fueron 8 palabras que hizo estremecer a una nación y que esa nación volteó sus ojos a Dios y clamó a Dios y esa nación completa vino a Cristo. Esa generación vino a Cristo. Y el sermón de Jonás está en el capítulo 3. Versículo 4, en las últimas líneas, son 8 palabras que predicó Jonás, diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Era lo que él pregonaba. Ahí lo tienes tú en la Biblia y lo estás leyendo. Imagínate a Jonás, imagínate a ese hombre, pregonando, diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Diciéndole dónde estaban sus enemigos, caminando en una tierra ajena. ¿Y qué hizo esa gente? Se arrepintió. ¿Y tú qué predicas? Dios ha sido bueno. Reacciona. Porque nos está pasando lo mismo que a Jonás. No queremos salir a predicar. No queremos hablarle a nuestra familia inconversa y decirle, estás mal. Ustedes saben
que cuando yo caminé en rebeldía, cuántas veces me llamaba la atención mi padre, cada vez que podía. Y me hablaba por teléfono y a veces le colgaba y a veces le quitaba la pila para que ya no sonara, porque sabía que era mi padre que me hablaba para decirme, arrepiéntete. Voltea tus ojos a Dios, Jorge. Todo eso me decía Hashem. Así es que pórtate bien. Sí. Es tremendo, hermanos. Es tremendo cuando tú estás cegado en tu rebeldía. No, yo estoy bien. Es cierto. Tienes que pararte y hablarle a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. Y hablarles que es tiempo de arrepentirse. Porque si no, Jehová los va a destruir. Y se los dije al inicio de esta enseñanza. El Evangelio, sí, el Evangelio es para todos los que obedecen, creen y obedecen. Pero si no obedeces, es una condena de muerte. Tú sabes en qué lado la pones. ¿De qué lado lo vas a poner? Yo no me imagino viendo a un ser que amo yéndose al infierno por mi culpa, por no predicarles, por no hablarles del Evangelio de Dios. No nada más decirle, es que Dios te puede cambiar, hijo, Dios te puede cambiar, esposa, Dios te puede cambiar, Dios es bueno. Qué fácil. Qué fácil. Pero Dios es fuerte y Dios es celoso. Con Dios no se juega. Y Jonás jugó con Dios. De tal forma que, como dice la palabra de Dios, aquí, y él seguía totalmente ciego. Versículo 7, dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos, decláranos por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿O de qué pueblo eres? Y la respuesta de este hombre, Jonás, ¿cuál fue? Fue una respuesta estándar. Soy Jorge, me congrego en Pacto de Gracia y llevo la alabanza. ¿Cuánta gente dice, hola, soy Jorge, me congrego en Pacto de Gracia y voy todos los domingos a la iglesia? Y tu vida sigue igual. Y tu vida sigue igual. Y no puedes seguir viviendo una vida igual si has conocido al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Tu vida no va a ser igual jamás. Tu vida jamás va a ser igual. Porque no vas a permitir ni que entre la maldad ni el pecado a tu casa. Vas a rechazar el anatema. Dice aquí esta porción de la escritura, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y cuando les dijo eso, ¿qué pasó con esta gente? Temieron. Dijeron, ah, caray, ¿eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Jehová? ¿De aquel Dios de los hebreos que hemos escuchado? ¿Que lo libró de los carros de Faraón? ¿Que abrió el mar? ¿Tú eres de esas personas? Y dice, y temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto, Jonás? Porque ellos sabían que hubiera la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Él les dijo, ¿saben qué? Es que me dijo esto el Señor, pero, o sea, ¿cómo voy a ir yo a predicarle a esa gente de Nínive si somos enemigos? No nos llevamos bien. Mi vecino y yo tenemos problemas y por eso no le hablo del Señor.
Hay que se lo lleve el diablo por todo lo que me ha hecho. Y este hombre, los pescadores dijeron, ¿qué haremos contigo? Para que el mar se nos aquiete, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echarme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Y saben qué hicieron estos hombres? Trabajaron para hacer volver la nave. No hicieron caso todavía. Bondad humana hacia Jonás. Bondad humana. Y dice, mas no pudieron más. ¿Y sabes por qué no pudieron más? Porque aquí dice la palabra de Dios, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Hermanos, uno mismo no es capaz de salvarse a sí mismo. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tú eres salvo por gracia y misericordia de Cristo, por aquel que murió en la cruz del Calvario. Hermanos, decía alguien, escuchaba yo algún sermón en estos días que decía que Jesús cuando fue a orar ahí al Monte de los Olivos y que le decía al Señor, Señor, que pase de mí esta copa. ¿Sí se acuerdan que viene ahí? Decía este hombre, el Señor Jesús tenía temor, estaba por pasar por la crucifixión y demás. Mentira. Él sabía lo que venía. Y aún los que fueron crucificados después de Cristo, dice la historia que los cristianos iban cantando cuando iban a ser colgados. Iban contentos. ¿Tú crees que nuestro Cordero Santo no iba contento a la cruz porque nos iba a dar salvación y vida eterna? Él iba contento diciendo, este es el día que hizo Jehová. Este es el día. Este es el día de salvación. Él tenía ese porque iba a quedar Jesús, iba a desprenderse por el pecado de todos nosotros. Iba a haber una separación entre el Hijo y el Padre, y Él no quería que se separaran, porque es muy feo separarse de alguien que amas. Y ellos por la eternidad habían estado juntos, pero fue tu pecado, fue tu maldad, fue tu concupiscencia que los separó. Sin embargo, lo padeció por ti y por mí, por amor. Y nos da vergüenza predicar el evangelio. Nos da vergüenza decir que somos cristianos evangélicos. Nos da vergüenza pararnos y decir, atestiguar delante del mundo, yo soy hijo de Dios. Yo lo creo, hermanos, que nunca te haya dado vergüenza. Yo creo que alguna vez te ha dado vergüenza. A mí me dio muchas veces vergüenza decir que soy cristiano. Cuando estaba chico, yo me acuerdo que mi papá nos llevaba a comer saliendo de la iglesia. Yo tenía 10, 12 años. A un restaurante que estaba cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Nos llevaba a un Holiday Inn del aeropuerto, porque ahí estaba cerca de la iglesia donde asistíamos. Y mi papá terminaba de orar por los alimentos, creo que se los he dicho, y se ponía a cantar mi viejo, ahí en el restaurante, diciendo, gracias Cristo. Y ahí estábamos los cuatro. Y cuando mi papá levantaba sus manos, las levantaba sin miedo. Y yo así como que, qué oso, qué pena, que hoy me escondo aquí abajo. Pero cuando tú te das cuenta de lo grande que ha sido Dios en perdonar tanta maldad, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. No nos avergoncemos de quién somos en Cristo Jesús, porque nosotros tenemos que predicar esta profecía, esta palabra. Me acuerdo que mi abuela, Enriqueta, se postraba en los restaurantes que íbamos a orar. Se hincaba. Se hincaba. Y la gente viendo.
Ahora nos preocupamos porque ahora una persona estaba orando enfrente. ¿Sí vieron el video que mandó la pastora? ¿Sí? Porque una persona estaba frente a un hospital donde hacen abortos, ¿verdad? Y estaba ella orando en silencio. Es que ya no voy a predicar porque no voy a orar tampoco ahí. No, 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 en mi casa encerradito. ¿Qué hacía Daniel? Daniel abría las ventanas de su casa y clamaba al Dios Todopoderoso, sin miedo a consecuencias. Si Dios está conmigo, ¿qué me podrá hacer a mí ser el hombre? ¿Qué hizo este hombre, Jonás? Tal vez en su presunción de cómo voy a predicar a ese lugar donde han matado a tanta gente, no por miedo a ser muertos, sino ¿saben por qué tenía Jonás? No querían que fueran salvos porque sabían que Dios es un Dios todo perdonador. Dios les perdonó a esa gente de Nínive todo. Fíjate lo que dice el capítulo 4, perdón, el versículo 2. Versículo 1 dice, Jonás se apesadumbró en extremo y ¿qué más hizo? Se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a irme lejos, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente, sabía que tú eres un Dios compasivo, que tú eres un Dios de amor y misericordia, y que los ibas a perdonar, dice, y tarda en enojarte y grande misericordia, y te arrepientes del mal. Ve lo que hiciste, los perdonaste, y es lo que yo no quería que tú los perdonaras. Ellos merecían morir. Ellos merecían morir. Pero tu amor es tan grande, Dios, que los perdonaste. Y yo no quería eso. Yo quería para ellos, para mis enemigos, la muerte. Porque he cantado aquí en la iglesia, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. ¿Verdad? Y cantamos, y luego cantamos, y los dientes de los perversos quebrantaste. Y ya nos imaginamos a Dios con su puño rompiendo los dientes a nuestros enemigos. Tremendo. Mientras que debemos de clamar misericordia a Dios por todos, preocupémonos por nuestro Nínive, por lo que está a nuestro alrededor, por esta ciudad, por nuestros vecinos. Yo tengo que hacer eso, hermanos. Yo no conozco a mis vecinos. No los conozco. Y tengo 19 años viviendo ahí. Y casi no, la verdad, sales a la casa y no sabes ni quién vive en las otras casas, ¿no? Es lo que me pasa a mí. Y yo tengo, y lo digo hoy delante de Dios, yo tengo la necesidad de salir y hablarle a mis vecinos. Y si no está mi vecino, ¿qué voy a hacer? Déjale un folleto, toca el timbre y sal corriendo. Ve y predica la palabra, hermano. Déjale un folleto. ¿Sabe qué, Señor? Aquí le entrego este folleto. Esto cambió mi vida y ahora soy más feliz que una lombriz. Díselo. ¿Por qué usted es feliz? Porque Cristo me salvó. Porque Cristo me redimió. Porque yo ya estaba muerto. Yo ya iba para abajo y el Señor me dijo, no. Ven, tú eres mi especial tesoro. Pero a veces no queremos ir y vemos al vecino que está en la noche con su banda tocando y tunchis, 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 2 de la mañana y luego se ponen con el karaoke y dices, Dios, no puede ser. Y luego en sábado, domingo a las 3, 4 de la mañana y Señor, elimínalos. Ámalos, levántate y ora por ellos. Y los ves en la mañana y ¿qué habrá sido este vecino? ¿Quién fue? Y los ves y qué desesperación con esta gente. Imagínate ese vecino a las 2, 3 de la mañana con sus puertas abiertas, sus ventanas abiertas y diciendo, Señor, gracias por salvarme. ¿Eh?
Pero no, somos muy dignos. Hermano, predícale al hermano, por favor, él no conoce. Predícale tú. Tienes boca, tienes lengua, tienes voz, predícale. Porque si no, dice la palabra de Dios que aún hasta las piedras hablarían por ti. Yo le digo al Señor, Señor, si usted hace una burra, no seas despreciativo y usa este burro. Sí, hermanos, somos los burritos de Dios. No se nos olvide. El que está encima de nosotros es el Santo de Israel. No eres tú, no es por ti. No es por ti. El momento que tú creas que es por ti, ya perdiste. Ya perdiste, te volviste orgulloso. Voy a continuar para terminar. Y entonces dijeron, versículo 14, entonces clamaron a Jehová. Ellos, fíjense, estos hombres clamaban a sus dioses. Eran gente que era, ¿cómo se dice? No navegadores. ¿Cómo se dicen las gentes que van en los barcos? Gracias, marineros. Eran marineros, eran mercaderes, eran de muchos lugares, llevaban sus pertenencias, iban de un lado de Jope hasta Gibraltar, Gibraltar. Ya lo pude. Gracias. Se escuchó muy Miguel, ¿verdad? Y bueno, y fueron allá, ¿verdad? Iban, no porque fueran nada más a dar la vuelta a un crucero a las Bahamas. Llevaban sus pertenencias, iban a hacer negocio. Iba gente de todo tipo y la gente clamaba a su propio Dios. Y dice aquí la escritura en este versículo que acabamos de leer, después de que Jonás les dijo, ¿qué dice aquí? Clamaron a Jehová. Clamaron a Jehová. Y dice ahí, estos hombres, después de que clamaron a Jehová, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros. Sálvanos, Señor. Que no se holgamos por la vida de este hombre. No pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como tú has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de todo su furor. Y dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová, fíjense, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Cuando la Biblia te dice que hicieron votos, ¿a qué se refiere? Se comprometieron con Dios. ¿Cuánta gente salvó en este capítulo? Todos los marineros vieron quién es Jehová, vieron su poder. Ya este hombre, cuando lo echaron al mar, ya sabemos la historia, llegó un pez. La Biblia no te habla, y lo vimos también en el discipulado, la Biblia no te habla de una ballena. Hay dos tipos de animales que pudieran haber sido iba a decir el cachetote, porque así me acuerdo del nombre, el cachalote y el tiburón blanco. Pero no me voy a meter en eso porque a mí no me consta qué tipo de pez fue. Fue un pez que preparó nuestro Dios para este hombre. ¿Ok? ¿Cómo se lo tragó? No lo sé. Yo solamente lo creo porque aquí lo dice la Biblia. Y luego dice que Jonás estuvo orando. Y luego dice que el pez fue y lo escupió, lo vomitó. Imagínate. Y todos los ácidos del pez, todo eso, pueden checar qué estaba pasando, Sammy, por favor. Gracias. Y lo vomitó. Y te puedes imaginar, ese hombre, los ácidos que uno tiene, y los ácidos que los animales tienen para digerir,
A lo mejor pudieron haber quemado la piel de Jonás. No lo sé, no lo dice la Biblia. Pero fíjense cómo son las cosas. ¿Saben cuál era el Dios que adoraba la gente de Nínive? ¿A quién se imaginan? Dagón. ¿Se acuerdan de Dagón? Dios de los filisteos. ¿Y ese Dagón cómo era? ¿Mitad hombre? Mitad pez. Voy a tratar de decir esto con mucho cuidado, con mucho temor, mucho temblor del Señor. Imagínate la impresión de los que estaban en la playa viendo que salía de la boca de un pez un hombre. Imagínate. Y la gente empezó seguramente a murmurar. ¿Y ese hombre de dónde viene? Yo ahorita me acuerdo de un hombre, de dos hombres que hablan el Nuevo Testamento en el libro de Hechos, que decían que eran hombres, déjenme lo busco, a ver si lo encuentro ahorita, que eran hombres de otra parte, y la gente los empezó a alabar y pensó que eran dioses, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan, Carla, Vicky? Disculpen por aquí en Listra, ¿no? Dice el capítulo 14 de Hechos. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. ¿Sí lo encontraron? 14:12, Hechos 14:12. Pensaban que eran dioses. Imagínate. ¿Y ellos qué le dijeron? No, no somos. Somos mensajeros y ya querían hacer fiestas, ¿se acuerdan ahí con estos dos hombres? Imagínate cuando vieron a Jonás saliendo del pez, ¿qué habrán dicho? Está de ser un dios. Y Jonás, no, no soy ningún dios. Yo vengo de parte de Jehová de los ejércitos. Y caminó durante 3 días este varón de Dios pregonando un anuncio de 8 palabras que decían esas 8 palabras: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y la gente, porque escuchó que había salido tal vez ese hombre de ese pez, creyó que Jehová, Señor, perdónanos. Y toda la gente se arrepintió y hasta el mismo rey de ese lugar mandó a decretar ayuno y que todo mundo diera votos delante de Dios y hasta los animales los pusieron en ayuno. Yo creo que ha sido, hermanos, la mejor campaña de avivamiento que ha habido. Porque muchos decimos, va a haber un avivamiento en mi país. Sí. Y piensas que es música. Piensas que es traer a muchos predicadores. Y wow, esto es poder de Dios. Y Señor, voy a hacer esto. Y sanidad, milagros. Y el cojo saltará. Mentiras. Este hombre predicó 8 palabras. 8 palabras. Y toda la ciudad se arrepintió. Ha sido el avivamiento más grande que pudo haber existido. Voltearon sus ojos de la maldad hacia Dios. Pero ojo, con esto termino. Vinieron después más hijos, generaciones. Se apartaron de Dios y luego vino destrucción sobre esta gente. ¿Qué les digo con esto, hermanos? Número 1, la salvación no se hereda. La salvación es personal. Y si hoy, aquí, has escuchado la palabra de Dios, hermano, es porque Dios lo tenía preparado para ti. No lo dejes caer en piso. No vayamos a ser como Jonás.
a quien a mí me convenga y le predico. Y si no, me callo. Es que hay una frase que se dice, es que es mejor hablarle a Dios de esta persona que hablarle a esta persona de Dios. Qué fácil. Sí, no está mal. Dile, Señor, prepárame para hablar tu palabra, prepárame para predicar tu palabra. Y Señor, que mi vida sea un testimonio que refleje y que me pregunten a mí la gente, oye, usted es distinto, no es como los demás. Usted tiene algo especial. Platíqueme, platíqueme. Yo no quiero hacer, yo no quiero hacer con este comentario del pastor, mi padre, un santo. No lo quiero hacer. Pero les voy a platicar porque él es santo. ¿Verdad? Todos somos santos, pero saben a lo que me refiero. Una vez, cuando Carla se estaba cambiando, cuando mis papás estaban cambiando de casa, hace que 4 años, 3 años, una cosa de esas, empezamos a vender muebles ahí. Y recuerdo que fui a ofrecer, llevé a unas personas a la casa de mis papás y vieron los muebles, etcétera, etcétera. Y estamos haciendo ahí negocio. Y en eso creo que llegaron mis papás o mi papá a la casa. Y saludó a mi papá. Así como siempre lo hacía, ¿no? Buenas noches, ¿verdad? Y me acuerdo que saludó a mi papá y se los digo delante de Dios. Y no sé si se los había dicho o no. Y ¿cómo están? Bienvenidos. Palabras más, palabras menos, ¿no? Y dice, con permiso me voy a retirar. Y se subió mi papá a su recámara. Y yo me acuerdo que esa señora y ese señor me dijeron, ¿y ese señor? Sí, tiene una semblante que nunca habíamos visto. En nadie. Ese señor tiene algo en su cara. Se los digo delante de Dios y si no que me mate aquí el Señor. Y lo digo en serio. Que me muera si estoy mintiendo. Ese Señor tiene algo. Cuando Moisés bajó después de haber orado en el monte Sinaí, se tuvo que vendar el rostro. ¿Se acuerdan? Porque su presencia, la presencia de Dios resplandecía. Si realmente camináramos en integridad, hermanos, la gente vendría a nosotros a preguntarnos, Fernando, ¿por qué eres distinto? ¿Por qué eres tan recto, Fernando? No lo puedo creer. No hay hombres como tú ya en este mundo, Fernando. ¿En serio? ¿A poco no te llama la atención esto, Noé? Qué tremendo sería, hermanos, si la gente nos conociera por lo que ellos ven en nosotros. Dice la palabra del Señor. Camina en integridad el justo. Sus hijos dichosos son después de él. Nosotros somos hijos del justo. No se olviden de eso. Somos hijos del justo. De aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Dios, te doy gracias por tu palabra, Dios. Solamente tú sabes, Señor, hasta dónde puede llegar esto. Es tuya la obra, Dios. Tú eres el dueño de todo. Y no me refiero nada más de lo que hay en el mundo, sino de nuestras almas, Dios. Y tú sabes qué decisiones tomas, Dios.
Yo quiero rogarte en esta tarde, en el nombre de Jesús, que hayamos encontrado alimento, Señor, a nuestras vidas y un refrigerio en el nombre de Jesús. Vamos a partir de este lugar, ve con cada uno de nosotros, Dios, que esta semana que está iniciando hoy podamos ver tu gloria y tu poder en nuestras vidas, en cada paso que demos, en el nombre de Jesús. Y quiero ponerme de acuerdo con mis hermanos que están aquí, Dios, rogándote por la salud de Rosy Juárez, de Sara García, de Sara Nayeli Buenroso Navarro, de la hermana Laura Cifuentes, de su esposo Jaime Sánchez, Dios. Te rogamos por la sanidad de Sergio, Dios, de su esposa Sofía García, Dios, por la sanidad de la hermana Pilar Ortiz, Dios, por aquellos hermanos, Señor, que también están enfermos y no pudieron venir el día de hoy, Dios, por, Padre, estos cambios de clima que ha habido, Padre Dios, y nos hemos resfriado, Dios. Cuídalos, Santo Dios, y no permitas que vaya mayores. También te ruego por la hermana Juanita Flores Coronel, bendito Dios, que la sigas fortaleciendo, Dios. Y Padre, que ella pueda, Santo Dios, allí en su casa, Santo Dios, saber, conocer, Dios, que hay un pueblo aquí, Dios, en Eulalio Gutiérrez Treviño, Padre, que piense en ella, Dios, y te rogamos que tú envíes sanidad a la vida de tus hijos, Padre Dios. Padre, también te doy gracias por las personas, Señor mío, que están fuera de este local, Dios. Padre, como la familia Beir, bendito Dios, por David, por su esposa Mari, por sus hijos. Padre, te ruego misericordia, Dios. Por los hermanos en Cristo que están en México, en la Ciudad de México, Padre Dios, te ruego que te apiades, Dios. Señor mío, y también por las congregaciones que están debajo de esta cobertura, te ruego que bendigas a cada uno de los líderes, Padre Dios. Señor, te ruego por misericordia por los hermanos de Cuautla, Dios, por Víctor, su esposa Gloria. Te ruego misericordia, Padre, por Flavio Almaguer, Nava, Padre Dios, su esposa, Dios, la congregación, Señor, de ahí de Cuatro Ciénegas. Señor, ten misericordia, Señor, de la misión de Monterrey, Dios, de Alberto y Xiomara Flores, Dios. Apiádate, Santo Dios, de Narciso, su esposa María, la congregación de Pacto de Gracia allá en Arkansas, Dios. Y también te ruego, Dios, que, Señor, hoy que voy a estar en la tarde, Dios, en Wyoming, bendito Dios, con los hermanos, Dios. Padre Dios, que tu palabra sea dada, Padre Dios, con denuedo, Padre Celestial. Padre, salimos de este lugar, ve con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén.